es mi esperanza. Muy buenos días, iglesia. Les invito a que se pongan de pie, porque esta mañana vamos a declarar que creemos en nuestro Señor, en el Rey de Reyes. Así que vamos a poner nuestras palmas juntas y cantar con todo nuestro corazón. Camino, solo hay una salvación, solo Él puede redimirnos. Creo solo en el nombre de Jesús. Creo que fue crucificado, por su sangre hoy libre soy. Creo que fue resucitado, aleluya, la muerte Él venció. Canten fuerte. Alabo a Dios el Padre, a Cristo Hijo de Dios, al Espíritu Santo, gloria al que venció, al Rey que fue y es y que ha de venir. Yo creo en tu nombre, creo en ti. Creo que pertenezco al cielo, un hogar tienes para mí, más allá de lo imaginado, algo que nunca nadie vio. Creo que se acerca el día cuando tú volverás por mí, que el altar siga encendido, al Cordero y León todos verán. Alabo a Dios el Padre, a Cristo Hijo de Dios, al Espíritu Santo, gloria al que venció, al Rey que fue y es y quien ha de venir. Yo creo en tu nombre, creo en ti. Canten conmigo. No me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré de que Él me salvó en la cruz. No me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré de que me salvó en la cruz. No me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré de que me salvó en la cruz.
iba en camino a mi tumba, pero Dios, oh tu gran misericordia, nunca me abandonarás. Desde el cielo vino Cristo clavando pecado en la cruz, pero Dios, tu palabra es verdadera, confiaré en tus promesas, entrego a ti mis cadenas, libre soy, levantado de las ruinas, porque tú me rescataste. Declaro mi testimonio, pero Dios, oh tu gran misericordia, nunca me abandonará. Desde el cielo vino Cristo clavando pecado en la cruz, pero Dios, tú transformas mis cenizas, me restauras, me das vida por tu gracia. Yo soy salvo, nuevo soy en tu amor. Yo sé que tú transformas mis cenizas, me restauras, me das vida por tu gracia. Yo soy salvo, nuevo soy en tu amor. Oh tu gran misericordia, nunca me abandonará. Desde el cielo vino Cristo clavando pecado en la cruz. Oh tu gran misericordia, nunca me abandonará. Desde el cielo vino Cristo clavando pecado en la cruz, pero Amén, iglesia, gloria a Dios. Seguimos cantando en esta mañana, declarando que Él es Rey, Él es digno y Él es santo por siempre. Vamos a cantar esto junto, iglesia. Una voz. Mil generaciones se postran a adorarle, les cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, clama la creación, santo, exaltado Dios.
Gloria a Dios, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aquel que es 3 veces santo, 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 santo. Qué hermoso cantar, como dice la palabra, en la hermosura de su santidad. Qué hermoso es llegar delante de este Dios. Dice la palabra ahí en Isaías que el profeta también tuvo esta visión, y me gustaría compartir esto con ustedes. Dice Isaías 6: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él habían serafines, cada uno 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. En esta visión podemos ver quién es este Dios. Podemos ver la santidad. No es que Dios tiene este atributo, esto es quién es Dios. Y así como Isaías, que leemos más adelante, cada vez que nosotros estamos delante de la presencia de Dios, reconocemos quiénes somos, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que no tenemos nada a nuestro favor que podamos estar acercados a su trono. Nada que hay en nosotros nos puede asegurar estar delante de su presencia. Dice la Biblia que cada uno de nosotros somos pecadores y estamos destituidos de esa santidad de Dios, de esa gloriosa presencia de Dios. Dice aquí la condición del ser humano de Isaías cuando vio esta visión. Dice: ay de mí, porque perdido estoy. Ay de mí, porque soy un pecador al ver la santidad de mi Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio, que todos nosotros somos pecadores y que ninguno merecemos estar delante de su presencia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él envió a alguien, Él envió a Jesús para reconciliarnos con ese Padre Santo. Y aquí en este pasaje vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento, cuando dice que Dios envió un ángel y con un carbón le tocó los labios del profeta y le dijo que Él iba a perdonar su pecado y que iba a quitar su iniquidad. Mis hermanos, eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es por eso, a través de Cristo, tú y yo podemos llegar delante del trono de la gracia de Dios. Es por eso que a través de Cristo nosotros podemos exaltar su nombre. Es por eso que a través de Cristo nosotros podemos hoy cantar a Dios: Santo, Santo, Santo. Pero es más que canción. Es vivir el Evangelio. Es vivir esa santidad. Porque Dios nos dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí en Isaías, después de ver esta visión, después de que ser sus pecados perdonados, Isaías, Dios hace esta pregunta: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí Isaías da esa palabra que todos conocemos: heme aquí, envíame a mí. Y eso es como nosotros tenemos que responder al Evangelio. Eso es como debemos responder a la santidad de Dios. Señor, tú eres santo, nos llama a tu pueblo a ser santo, a ser diferente, a amar como Cristo ama, a vivir en santidad como Cristo vivió, alcanzar al perdido como Cristo alcanzó. Iglesia, este es el llamado, no solamente de cantar santo, 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 sino de vivir para Dios vida que le agrada a Él en santidad y en obediencia para su gloria. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, declaramos tu santidad. Declaramos que eres 3 veces santo, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, Padre, porque a pesar de ser santo, Señor, y nosotros ser pecadores, enviaste a tu Hijo Jesús, a tu primogénito, Señor, al inocente Salvador, Señor, a morir por nosotros los pecadores. Te damos gracias, Padre, porque a través de Cristo entonces sí podemos acercarnos a ese trono tuyo de santidad. A través de Cristo podemos ir al Creador del cielo y de la tierra, al Salvador de la humanidad. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, por llamarnos, Señor, a anunciar
las virtudes de aquel Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te pedimos, Señor, que en este día, en esta semana, Señor, hagamos la diferencia donde quiera que estemos, Señor. Que seamos santos, que estemos apartados para ti, Señor, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestra familia, Señor. Que exaltemos el nombre santo de Cristo, Señor, en todo lugar. Y que a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra santidad, muchas personas puedan venir a los pies de Cristo, así como un día nosotros lo hicimos. Te exaltamos en esta hora, Padre. Te bendecimos, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra que tú mereces. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, oramos y pedimos estas cosas. Amén, iglesia. Van un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bienvenidos todos a la iglesia LB. Nos da mucha alegría que usted esté con nosotros. Mientras usted se sienta ahora, saluda a la persona que está a su lado y dense una hermosa y calurosa bienvenida. Buenos días, iglesia LB. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor primeramente, y a usted mismo dése un fuerte aplauso por estar aquí en esta mañana. Saludamos a todos los que nos visitan hoy por primera vez. También saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Nos da mucha alegría que usted ha escogido nuestra iglesia para adorar a nuestro Señor. Después de este hermoso tiempo de adoración, de alabanza, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Y para nosotros es un deseo muy especial de que usted en el día de hoy sea bendecido por esta palabra. Espero que la palabra del Señor los inspire, y también a aquellos que aún no han conocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que hoy pueda ser ese día de bendición. Me decían algunos hermanos en uno de los sugieres que encontraron unas cuantas llaves, así que si alguien perdió llave, ¿ya la encontraron? Ahí, bueno, ve, la oración... La oración de justo es poderosa, ya se encontraron. Así que bueno, pero bueno, le damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar ahora para entrar en el mensaje de esta mañana. Y también vamos a orar por lo que está sucediendo en el otro lado del Atlántico, en el Medio Oriente. Ustedes seguro saben, nos despertamos ayer con noticias grandes de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y vamos a estar orando también por esta situación. Acompáñame a orar, iglesia. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estar una vez más en tu casa. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de ser tus hijos. El privilegio de poder venir delante de tu trono de la gracia, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora, Señor, tú bendigas a tu iglesia aquí reunida. Bendigas también a la iglesia reunida en este país y también en el mundo entero, Señor. Padre, oramos por esta situación en el Medio Oriente, Señor, tan caótica, Señor. El mundo está, Señor, en un estado difícil, Señor. Cada día hay más guerras y rumores de guerra, Señor. Y algo que nos ha enseñado la historia es que por mucho que trate el hombre, no va a haber paz. Porque la verdadera paz la das tú, Señor. La verdadera paz vendrá cuando el príncipe de paz reine por siempre y siempre. Oramos, Señor, por este conflicto que hay en el Medio Oriente, Señor. Oramos, Padre, por aquellas vidas, Señor, que pueden ser afectadas, Señor, por estos bombardeos, Señor. Oramos, Señor, por una solución. Oramos para que en el nombre de Jesús hayan acuerdos, Señor. Oramos para que tú obres con poder, Señor.
Que haya un cese al fuego, Señor, y que no hayan tantas pérdidas humanas, Señor. Oramos por aquellos misioneros que están en esa área, Señor. Oramos por tus hijos, Señor, creyentes, Señor, que están, Señor, sirviéndote en ese lugar, Señor. Que en medio de este caos, Señor, ellos puedan traer, Señor, el Evangelio de Jesús a esas vidas, Señor. Padre, que tu Evangelio penetre, Señor. Que tu Evangelio traiga reconciliación. Que tu Evangelio traiga paz, Señor. Oramos, Señor, por esas iglesias, por esos creyentes. No solamente ahí, sino en otras partes del mundo, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, en tu soberanía, Señor, tú, Padre, tomes el control de todo esto, Señor. Oramos también por aquellos hermanos, Señor, en nuestras iglesias que están enfermos, Señor, que están padeciendo, Señor, que han pasado por alguna pérdida, Señor, que han experimentado alguna pérdida en su familia, Señor. Que tú también le des su consuelo, Señor, que tú, Padre, obres con poder en sus vidas. Y te pedimos, Señor, muy especial también ahora por el mensaje de tu palabra, Señor, en esta mañana. Que tú, Señor, hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, que Padre, tú nos inquietes cada día más y más a proclamar el Evangelio, Señor, a vivir el Evangelio, Señor, y a creerte a ti, Señor, a nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Y tu pueblo dice, amén, iglesia. Vamos, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Como les he comentado a ustedes en muchas ocasiones, soy un aficionado fanático de las películas. Y una que les quiero recomendar en el día de hoy, una de mis favoritas, es esta película que se llama en inglés Catch Me If You Can. Trata de alcanzarme, pudiéramos decir. Es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Después que sobrevivió el Titanic, ya pudo hacer salió y sobrevivió, ¿verdad? Pero es una película muy interesante. Tengo una foto aquí de ella porque trata de la vida real. Es la vida real, o la película cuenta la historia real de un hombre que se llama Frank Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. es, aquí a mi costado está la película, una de las escenas, pero este es el hombre en que la película se basa. Ahora, ¿quién es este hombre? Este hombre es un estafador e impostor notorio. Llegó a convertirse en un reconocido y eventualmente consultor de seguridad y experto en prevenciones de fraude. Era tan malo y era tan fraudulento el hombre, era el mejor, al punto tal que terminó trabajando para el FBI. ¿Ok? Ahora, escuchen esto. A los 16 años, ya Frank afirmó haber cobrado $2.5 millones en cheques fraudulentos. Él hacía fraude con cheques y hacía firmas de mentira y era un genio en cuanto al fraude. Antes de cumplir los 21 años, él se hizo pasar por un piloto de aerolínea. Él se hizo pasar por abogado, por un profesor universitario y hasta un médico. En la película usted va a experimentar todo esto. Es interesante lo que este hombre llegó a hacer. Este Frank se vestía el uniforme como un piloto de aerolínea. La primera vez, por lo menos que usted ve en la película, dice, usted es el capitán del avión, y lo ponen ahí delante en la cabina y el hombre a poco se muere a estar experimentando el vuelo de ese avión. Bueno, este hombre vestía el uniforme, conocía el lenguaje técnico de todas estas cosas para poder hacer fraude. Sabía cómo comportarse, parecía legítimo, pero había un problema con Frank. No tenía credenciales reales. Nadie lo había autorizado, nadie lo había comisionado a ser piloto de una aerolínea, ni ser abogado, ni ser doctor. Era pura apariencia y por un tiempo, por muchos años, logró engañar a muchas personas hasta que un día la verdad salió a la luz. ¿Por qué? Porque en asuntos serios, mis hermanos, las credenciales
importa. En Galacia, algunas personas, los judaizantes, estaban insinuando que Pablo era una especie de Frank Abagnale también. Cuando usted lee el libro de Gálatas y ve en esta serie, muchas personas, e incluso en otras cartas, hay personas que veían a Pablo como un impostor, como alguien que había falsificado o alguien que estaba aparentando algo que no era. Estos enemigos de Pablo, cuando se referían a Pablo, decían: tú no eres apóstol, tú te haces llamar un apóstol. Tu mensaje no es original. Este mensaje que tú hablas a nosotros, lo tomaste a lo mejor de algún amigo, de otra persona, pero esto no es tuyo. Tú no eres parte de los 12 apóstoles, y por ahí levantaron muchas calumnias acerca de Pablo. En otras palabras, constantemente cuestionaban sus credenciales. Pero Pablo no estaba usando un uniforme prestado. Pablo no estaba repitiendo un mensaje copiado. Pablo declara, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, que él no recibió el evangelio de hombres, no fue enseñado por los otros apóstoles, fue llamado directamente por Jesucristo. Su autoridad no era prefabricada, su autoridad no era una estrategia humana, sino más bien él lo que escribe en sus palabras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, era revelación divina. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, en esta serie, continuando esta serie del libro de Gálatas. Hemos visto en las últimas semanas cómo él comienza saludando a esta iglesia. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la pureza del evangelio, donde no hay otro evangelio. Y antes de seguir hablando, Pablo se detiene a aclarar este asunto. Aclarar el asunto de que él fue llamado por Dios, y el mensaje que él está dando y que el cual estaba exhortando a la iglesia de Galacia y el cual nos exhorta a nosotros, es un mensaje, es un evangelio que no procede del ser humano, sino procede directamente de la revelación de nuestro Señor Jesús. Les invito a buscar en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y en el día de hoy vamos a estar analizando, vamos a estar cubriendo los versículos del 10 hacia el 24, es decir, hasta el final del capítulo. Hoy vamos a estar continuando con esta serie, Hay solo un evangelio, y vamos a ver en estos pasajes, vamos a ver 3 ideas de lo que es realmente, una vez más, el evangelio. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del evangelio? Antes de darle los 3 puntos, déjeme darle la idea central. La idea central es la siguiente: el verdadero evangelio es inspirado por Dios. El verdadero evangelio transforma al mensajero y redefine su motivación. Ya no vive para agradar a los hombres, sino que vive para agradar ¿a quién? A Dios. Si usted está tomando nota, escriba ahí como el punto número 1 que vamos a tratar en esta mañana. El evangelio cambia tu motivación. Dígalo conmigo: el evangelio cambia tu motivación. Y leemos ahí en el versículo 10 como Pablo comienza diciendo lo siguiente. Versículo 10 de Gálatas 1 dice: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una de las cosas que hace el evangelio es que el evangelio cambia tu motivación. Ya tú no vives, cuando tú experimentas la gracia de Dios, cuando tú experimentas la salvación, cuando tú experimentas esa regeneración en tu vida, tú te das cuenta que a partir de ese momento tú no vives para las personas, tú vives para Cristo. Desde ese momento tú dices: mi mentalidad es Cristo, mi corazón le pertenece a Cristo, mi vida le pertenece a Cristo, mi motivación no es las personas, lo que digan las personas, mi motivación es lo que Cristo dice. ¿Dónde? En su palabra. Hay un fenómeno que ha ocurrido por muchos años, que ha revolucionado el mundo en que vivimos, y ese es el fenómeno de las redes sociales, ¿verdad?
Es un fenómeno increíble que el que inventó esto, de verdad, como decimos nosotros en el argot popular, se quedó vacío. Es increíble. ¿Recuerdan cuando empezó aquello de MySpace? ¿Alguien se recuerda de MySpace? Yo creo que todavía algunos tenemos esa cuenta de MySpace. Vino MySpace, después vino Facebook, después Instagram, TikTok y vinieron todas estas plataformas de redes sociales que por supuesto se puede usar para bien y también se puede usar para mal. Pero una de las características de las redes sociales es que usted puede no solamente conectarse con amistades, con otras personas de diferentes países, sino que de vez en cuando usted desea poner una foto del perrito, del gatico, de lo que usted está comiendo. Hay personas que dicen, si no pongo una foto de mi comida, no es oficial, ¿verdad? Vamos a algún lugar de diversión, nos tiramos una foto, entonces viene ese famoso tendencia del selfie, ¿verdad? Del autorretrato, y nos tiramos esa foto de selfies y lo posteamos en las redes sociales. Hace poco, mi hija más pequeña, ella tiene complejo de famosa, díceme, papá, grábame, porque iba a dar una vuelta, dice, grábame. Dice, pero grábame para que lo pongas en la red, en Facebook, para ver cuántos likes me dan, ¿verdad? Desde tan chiquita ella está entendiendo o ya entiende lo que nos pasa a muchas personas. Que muchas veces posteamos ciertas cosas para ver cuántos likes, cuántos me gustan que la gente dan, cuántas información o cuántos comentarios ponen en las fotos o en los comentarios que hacemos. Bueno, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que el que inventó esto sabía lo que estaba inventando. El que creó esta nueva forma de postear o de compartir, entendió que los seres humanos estamos diseñados para buscar aceptación. Según estudios, cuando una persona recibe un like de una foto, cuando recibe una notificación de una foto, recibe varias, según estudios dice que el cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa. Es decir, que cuando una persona hace un like a tu foto, a tu comentario, como que uno sin querer ya se siente bien. Oh my gosh, ya estoy aceptado por el primo, por aquel. Entonces muchas veces pones algo y si es la muchachita o el muchachito que te gusta, ay, le puso like a la foto mía. Oh, el fulano. Y otras veces usamos las redes sociales para tirarle a otras personas, dar nuestras opiniones políticas, ¿verdad? La semana pasada todo el mundo era un experto en carteles de México. Ahora, en el día de ayer para acá, todo el mundo es un experto en la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cada vez que escribimos algo y recibimos ese like, ese me gusta, es una sensación de aceptación, de agrado, de que le estoy agradando a aquellas personas, ¿verdad? Psicológicamente funciona de esa forma. Es una afirmación de identidad, de que le caigo bien a las personas. Y mientras le caiga bien a las personas, estoy yo contento. Mi hermano, Pablo no estaba interesado en la aceptación de los seres humanos. Pablo no estaba interesado en la aceptación de los hombres porque su identidad no estaba en cómo las personas lo veían a él. Su identidad estaba en Cristo. Su identidad estaba, no vivo yo más, como dice más adelante en Gálatas, sino que Cristo vive en mí. Pablo aquí en este versículo pregunta, busco ahora el favor de los hombres. Y él dice esto justamente después de declarar una doble maldición a aquellos que enseñan un evangelio que no es el correcto. Dice en Gálatas 1, 8 y 9, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, una vez más lo dice, repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Suena esto como alguien que busca agradar a la gente? Para nada. Si Pablo hubiera sido alguien que busca agradar a los hombres, habría aceptado esta falsa enseñanza de los judaizantes, pero no lo hizo. A lo contrario,
Pablo fue radical. Pablo fue intolerante a las enseñanzas que iban contrario al verdadero evangelio, al punto tal que Pablo sufrió. Pablo pagó el precio por estar parado firme ahí en contra de esas falsas enseñanzas y defender el evangelio, contender por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue exactamente ahí, en la región de Galacia, que nosotros leemos en Hechos 14, 19, lo que Pablo, una de las tantas veces que Pablo sufrió por el evangelio. Dice Hechos 14, 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba ¿qué? Muerto. A Pablo en esa zona le dieron una cantidad, le pusieron un camión de piedra arriba, pudiéramos decir. Lo apedrearon de una forma tal que lo dejaron, pensaban que estaba muerto. Muchas veces Pablo sufrió por el mensaje del evangelio que predicaba. Incluso ahí más adelante en Gálatas 6, 17, la segunda parte dice, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Usted quiere ver lo que Pablo sufrió por el evangelio? Les invito más adelante, en otra ocasión, más tarde, que lea ahí en 2 de Corintios 11 y vea cuánto padeció Pablo por el evangelio. Finalmente fue martirizado por el evangelio al tomar una postura tan firme y tan impopular en su tiempo que le costó la vida. Iglesia, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué podemos recibir? ¿Qué aplicación podemos tomar de este pasaje? Y es la siguiente. Pablo nos muestra que la fidelidad al verdadero evangelio puede costarnos reputación, puede costarnos comodidad e incluso relaciones. Muchas veces cuando nosotros nos mantenemos firmes en el evangelio, nuestras amistades van a disminuir. Muchas veces van a disminuir incluso nuestras relaciones, la frecuencia de nuestras relaciones con nuestra familia. Pero Pablo nos está enseñando aquí que no vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a Dios. Que los hombres, que las personas con las que nos relacionamos es un campo misionero, que son personas que tenemos que llegar y tratarlas y llegarles con el evangelio, sí, pero no estamos aquí para agradar a las otras personas, vivimos para agradar a Dios. No podemos servir a Dios y a los hombres. La iglesia está llamada a agradar a Dios y no a nuestra cultura. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con este pasaje, versículo 10? Primeramente, no suavices el evangelio para hacerlo más aceptable. No suavices el evangelio. Si Pablo no lo ajustó bajo persecución, nosotros no debemos ajustarlo bajo presión cultural. Una de las cosas que estoy viendo en nuestros días es que lamentablemente a veces por tratar de alcanzar a las personas para Cristo, empezamos a cambiar los términos que la Biblia nunca cambia y la Biblia lo mantiene constante. Muchas veces cuando hablamos de nuestra condición humana y hablamos con las personas y a veces por tratar de suavizar el evangelio, no llamamos al pecado, sino lo llamamos como flaquezas, fallos. No, mis hermanos, tenemos que llamarlo como la Biblia lo llama. Pecado, y el pecado es lo que nos separa, lo que nos está separando a nosotros de un Dios que es santo. No podemos resolver el problema mayor que tiene la humanidad si no reconocemos realmente cuál es nuestra condición y que somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. No podemos suavizar el evangelio. Por tratar de ser popular delante de las personas, no podemos suavizar lo puro que es el evangelio. El éxito de la vida cristiana no es cuántas personas te aplauden, no es cuántas personas te dan un like cuando compartes algo en las redes sociales, sino es cuando Dios es glorificado. Y algo más que nos enseña Pablo aquí es que tenemos que estar preparados para pagar el precio. Si predicamos el verdadero evangelio, siempre habrá oposición.
Y eso no es señal de fracaso, es evidencia de la fidelidad que tenemos a Dios. Miren a la pantalla, una iglesia que busca agradar a Dios puede perder popularidad, pero jamás perderá la aprobación de Dios. Una iglesia que busca agradar a Dios puede perder popularidad, pero jamás perderá la aprobación de Dios. El Evangelio cambia nuestra motivación. ¿Qué más hace el Evangelio? Punto número 2. El Evangelio, según lo que vemos en este pasaje, tiene origen divino. Número 2, el Evangelio tiene origen divino. Pablo deja claro que no recibió el Evangelio de hombres, sino de Dios. Dice ahí los versículos 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Esto es lo que hace que el apóstol Pablo sea, y valga la redundancia, un apóstol. Una de las grandes cosas que le cuestionaban a Pablo era su apostolado. Y quiero darle algunas características de lo que significaba ser un apóstol en el tiempo de Jesús, en el tiempo bíblico, en el primer siglo. Aquí están los requisitos de un verdadero apóstol. Requisito número 1 es que cada persona, para ser un apóstol, era necesario que fueran testigos oculares del Cristo resucitado. ¿Qué cosa es un apóstol? El apóstol es un enviado. En el buen sentido de la palabra, todos nosotros somos hasta cierto punto apóstoles, en el sentido de que somos enviados a anunciar el Evangelio. Pero el apostolado, el oficio de apostolado, no todos tenían ese oficio. Porque para tener el oficio de ser un apóstol, habían requisitos que tenían que cumplirse, y número 1 era que tenían que ser testigo ocular del Cristo resucitado, es decir, tenían que ver a Cristo resucitado. Dice ahí Hechos 1, 21 al 22, y vamos a ver el requisito aquí a la hora de reemplazar a Judas, uno de los originales, y vemos cómo después en Hechos vemos que es reemplazado por Matías. Dice así: entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga, decían ellos, el que salga elegido se unirá a nosotros como ¿qué? Como testigo de la resurrección de Jesús. El que nosotros escojamos, tenemos que estar seguros que era uno de aquellos que vio físicamente, no fue que se lo contaron, no que vio un documental en el History Channel, no, esta persona estuvo presente junto a nosotros de que Jesús había resucitado. Más adelante Pablo, defendiendo su apostolado, dice en 1 Corintios 9:1 lo siguiente: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Una vez más, Pablo era un apóstol verdadero porque había visto a Cristo resucitado. ¿Cuándo fue que vio a Cristo resucitado? En el camino a Damasco. Cuando va en el camino a Damasco, él tuvo esta revelación de Dios. Jesús se le apareció. Lo vimos hace unas semanas atrás. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tuvo ese encuentro, y después vamos a ver más adelante que hay indicios que más adelante Jesús también se le reveló para darle el Evangelio. Requisito número 1, debería ser un testigo ¿qué? Ocular de la resurrección de Cristo. Requisito número 2, tenía que ser escogido directamente por Jesús. Los 11 apóstoles originales fueron escogidos por Jesús, y ahora Pablo también fue escogido directamente por él. Una vez más, esto no fue un cargo autoimpuesto o designado por la iglesia. Jesús mismo lo escogió. El Señor le dijo en Hechos 9:15, el Señor le dice: ve, le está diciendo a Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido, hablando de Pablo, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Requisito número 3,
que estos apóstoles tenían que ser confirmados por señales y milagros. 2 Corintios 12:12 dice: cuando estuve con ustedes, decía Pablo, les di prueba de que soy un apóstol, pues con paciencia hice que muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. En otras palabras, los apóstoles originales fueron autenticados por señales milagrosas. El oficio o cargo de apóstol fue ejercido por los 12 discípulos de Jesús, además de Matías, quien ocupó el puesto de Judas y Pablo. Pero iglesia, quiero decirles algo, no hay más apóstoles. No hay más apóstoles. Lamentablemente hay un surgimiento de nuevos apóstoles. Y vemos que para ser un apóstol el primer requisito y el más importante era haber visto a Cristo resucitado. No hay más apóstoles. La próxima vez que veamos a Cristo, dice la Biblia, todo ojo le verá. Esa es la próxima vez que la humanidad verá a Cristo. Estos autonombres que se dan a las personas, autotítulos, no lo vemos aquí en la palabra de Dios. Estos apóstoles originales y los únicos, ellos tuvieron un papel específico como fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20 que todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. La piedra principal. Los apóstoles jugaron un papel muy importante en el canon de la Biblia. En el canon del Nuevo Testamento. Decir que hay nuevos apóstoles es decir que hay una revelación nueva, y es decir que la Biblia estaba incompleta y que necesitamos más información de parte de Dios, lo cual no es correcto. Miren a la pantalla una vez más. En el primer siglo fueron creadas las bases de la iglesia universal. Es por esto que el oficio del apostolado ya no es ejercido. Una vez que el fundamento ha sido creado, ya no necesitamos fundadores. Ahí la Biblia dice, Efesios, Pablo está diciendo que la iglesia fue fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ya la iglesia está establecida sobre la roca que es Jesucristo, y los fundadores fueron los apóstoles. Un fundamento no se pone una sola vez, no se vuelve a poner continuamente. Ahora no hay necesidad de apóstoles, y no creemos que haya apóstoles hoy, no creemos en la sucesión apostólica. Es por eso que creemos que Pablo fue el último apóstol. Pablo fue un verdadero apóstol, y sus enseñanzas y escritos fueron revelados divinamente por Cristo. Y usted se preguntará, ¿por qué esto es tan importante? Es de mucha importancia. ¿Sabías tú que Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento? De todos los libros del Nuevo Testamento, 13 eran del apóstol Pablo. Y gran parte de nuestras enseñanzas y de nuestras creencias viene de esos escritos de Pablo, que fue revelado por nuestro Señor Jesús. Algunas personas erróneamente menosprecian los libros de Pablo. Muchas veces, y yo lo he visto en la televisión, cuando Pablo habla de un punto, pudiéramos decir, caliente, algo controversial en nuestros tiempos, mucha gente dice, sí, eso lo escribió Pablo, pero Jesús nunca dijo nada acerca de este tema. Es como que Jesús el mensaje que vemos en el Evangelio son más importantes, según ellos, que los escritos de Pablo y de los otros apóstoles. Pero ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué es lo que escribió Pablo? Que toda la escritura es que inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. El libro de Romanos es tan inspirado por Dios como el libro de los Salmos.
El libro de Gálatas es tan inspirado por Dios como el libro de Ruth, por el libro de Ezra, por el libro de Nahum, esos profetas menores que a lo mejor muchas veces ni hemos leído. Que por cierto, léalo. Yo tuve un pastor que me decía, hermano, leamos esos libros, que un día vamos a llegar al cielo y van a venir uno de esos profetas y nos va a preguntar, ¿qué te pareció de mi libro? Y usted va a tener que responderle algo. Mis hermanos, menospreciar los libros de Pablo, considerarlos inferiores a Mateo, Marcos, Lucas y Juan es incorrecto. Las enseñanzas de Pablo son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Son la misma enseñanza. Gálatas 1:12, Pablo dice, pues ni lo recibí de hombre. Lo que yo le estoy escribiendo a ustedes, no lo recibí de hombre, no me lo enseñaron, yo lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Incluso los libros de Pablo son afirmados por otro apóstol en la Biblia. Las escrituras de Pablo la podemos ver que otros hermanos, como en el caso de Pedro, lo asegura, lo atestigua, lo afirma. Dice, miren ahí en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea, ¿qué? Salva. Y miren cómo continúa diciendo, esto es lo que nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo también le escribió con ¿qué? Con la sabiduría que Dios le dio. El apóstol Pedro estaba diciendo, escuchen a Pablo, porque lo que escribe Pablo viene directamente de Dios. Dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, no en algunas cartas, dice, al tratar sus temas en todas sus cartas. Desde la primera carta que Pablo escribió hasta la última carta, Pablo era consistente. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba inspirando sus manos. Era Dios el que estaba inspirando esas palabras. Muchas veces usted habla con una persona y vuelve a hablar con esa persona con los años y usted nota cómo a veces las personas cambiamos de parecer o de opinión o de conceptos a medida que va avanzando en edad. Antes a lo mejor cogí un poco de lucha con las cosas, ahora soy más paciente, o antes era de una forma, antes era de otra. Pero cuando tiene que ver con la palabra de Dios, vemos que Pablo nunca cambió, porque siempre había sido inspirado por el Espíritu Santo. Las cartas de Pablo son enseñanzas de Cristo. Iglesia, miren en la pantalla, no hay contradicción entre las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los otros apóstoles y las enseñanzas de Cristo. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un solo evangelio. Si el evangelio que predicamos no viene del hombre, sino de Dios, ¿usted cree eso? Que el evangelio que nosotros predicamos viene de Dios. Entonces no tenemos ninguna autoridad para cambiarlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No tenemos ninguna autoridad para cambiar este evangelio si creemos que este evangelio viene de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que confiar en toda la Escritura. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. No se trata de omitir o de tomar lo que preferimos o lo que nos gusta, lo que no nos gusta. La palabra de Dios entera es inspirada. Estas escrituras son inspiradas. La carta de Pablo no son opiniones personales, son revelación divina. Cuando leemos a Pablo estamos leyendo, estamos escuchando las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con este pasaje en esta sección? Que no tenemos ninguna autoridad para agregar ni quitar el evangelio. No tenemos autoridad para quitar ni agregar nada. Así como Pablo no recibió su mensaje de los hombres, nosotros no debemos adaptar el mensaje de Cristo para agradar a esta cultura. Estamos llamados a predicar la palabra y la palabra de Dios tal y como es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar toda persona.
Dice ahí las escrituras que la salvación viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, no la palabra nuestra, no la forma tan elocuente que nosotros podamos hablar. Es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios la que puede salvar al pecador. El mensaje de la palabra. ¿Qué más nos dice esta sección? Nos puede enseñar esta sección que tenemos que edificar el fundamento correcto. Y el fundamento correcto ya está puesto por Cristo y sus apóstoles. Nuestra tarea no es innovar la palabra de Dios, es ser fiel a la hora de predicarla. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Acaso busco agradar al ser humano? ¿Busco agradar a los hombres? No. Dios me ha llamado a ser fiel, decía Pablo, y predicar este evangelio. Y eso es lo que Él nos está llamando nosotros a hacer también. Miren a la pantalla, iglesia. El evangelio de Pablo no fue tomado prestado ni moldeado por los otros apóstoles, sino que fue recibido directamente de Cristo. Pero eso no era como lo veían los judaizantes. Los judaizantes de Galacia decían lo contrario. Decían que él no era un verdadero apóstol. Él decía que lo había recibido esta enseñanza de otro lugar. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Bueno, Pablo entonces empieza a contarles a ellos la historia de cómo fue que él llegó a este momento. Y quiero invitarles a buscar sus Biblias ahí en Gálatas 1 del 16 al 24. Y Pablo nos da esta historia y nos hace ver cómo fue su viaje después que conoció al Señor Jesús. Dice Gálatas 1:16, la segunda parte en adelante. Pues no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, después que Pablo estuvo ahí en Damasco, después que recibió la vista, él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que le escribo les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en personas en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Esta es la historia resumida que Pablo nos enseña. Y en estos versículos Pablo deja claro que el evangelio que él proclamaba, nunca fue copiado de otros apóstoles. A lo contrario, fue dado directamente por nuestro Señor Jesús. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Sobre todo en esta última parte ahí. Número 3, que el evangelio transforma radicalmente. El evangelio cambia tu motivación. El evangelio tiene origen divino y el evangelio te transforma radicalmente. Gálatas 1 del 13 al 14 dice así, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo está hablando de su vida personal. Dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celos por las tradiciones de mis antepasados. Como hemos hablado en las últimas semanas, Pablo era un joven judío apasionado. Era un joven judío celoso, como él dice, por el judaísmo. Al punto tal que cualquier persona que creyera en algo diferente, él los perseguía, él los mataba, él los exterminaba. Así era como iba a Damasco, con ese objetivo. Pablo, como hemos dicho muchas veces, era un extremista radical. Pablo estaría hoy en nuestros días en la lista de los 10 más buscados del FBI. Pablo era esa persona. Pablo era ese hombre que mataron ayer. Ese radical, ese era Pablo. Y él se gozaba, decía, tenía fama de eso.
Tenía fama de eso, de matar, de exterminar, de perseguir a la iglesia. Y la pregunta que me hago yo, ¿cómo es que un hombre judío celoso, radical, extremista, que perseguía a la iglesia, ahora se convierte en uno que aboga por el evangelio? A uno que cuida de las iglesias, a uno que daba su vida por la iglesia. ¿Cómo es eso posible? Y la única explicación es que Dios tuvo que intervenir en el asunto. Porque el evangelio transforma tu vida radicalmente. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, tú no eres el mismo. Dice ahí en Gálatas 15 lo siguiente, Pablo diciendo, pero cuando Dios, hablando de toda esta vida pasada de él, dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Me encanta cómo en la Reina Valera de 60 dice, pero cuando agradó a Dios. Yo vivía de esta forma, yo vivía perdido, yo era lo peor de lo peor, yo no merecía ser salvo. Si hay alguien que no merecía el perdón de Dios, era ese. Hitler, nada se comparaba con Pablo. Fidel Castro, nada se comparaba. Y usted dice, pastor, está exagerando. No estoy exagerando. Todos somos pecadores. Y Pablo se las traía, mis hermanos. Pablo se las traía. Lo que pasa es que nosotros vemos a Pablo como el Pablo convertido. Pregúntale a todas esas personas que fueron asesinadas y maltratadas por Pablo por meses y meses y meses. Pablo dice aquí, leímos hace un rato que cuando él, después de todos esos viajes, dice que cuando regresó a Judea nadie lo quería ver. Nadie quería relacionarse con él. Lo único que era, dicen por ahí que el perseguidor ahora es un predicador. Dicen por ahí que el Pablo aquel, el asesino, Saulo, ahora es diferente. Los apóstoles no querían reunirse con Pablo porque no sabían si esa era una artimaña de Pablo para eliminarlos y perseguirlos. Bernabé fue el puente de conexión entre Pablo y los demás apóstoles. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios se agradó en salvar a Pablo. Pablo no vino a Jesús porque algún hombre decidió que debía hacerlo. Pablo no vino a Cristo porque un día Pedro dijo, vamos a predicarle a Pablo. Pablo no vino a Cristo porque Juan y Jacobo y los 12 discípulos dijeron, la mejor forma de parar esta persecución es que si nosotros vamos y le predicamos a Pablo. Así no fue como Pablo vino a Cristo. Pablo vino a Cristo porque a Dios le agradó salvar a Pablo. Héctor vino a Cristo porque a Dios le agradó salvarme. No porque yo quería salvarme. No porque la persona que estaba al lado quería. No, Dios fue el que me salvó. Dios fue el que te salvó a ti. Tú eres salvo porque Dios le agradó salvarte. Porque no merecemos esa salvación. No merecemos estar delante de la presencia de Dios. No merecemos estar en el cielo por la eternidad. Nosotros no merecemos. Pero Dios le agradó salvarnos. Dios le agradó salvarnos. Aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Dios le agradó al punto tal que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no eligió a Pablo porque había algo en Pablo que a Dios le agradaba. A lo contrario, Pablo no hacía nada para Dios. Nada. Todas las atrocidades que hacía en el nombre de Dios, ninguna de ellas le agradaba a Dios. Usted se preguntará, pastor, entonces ¿por qué Dios salvó a Pablo? Primeramente porque le agradó a Dios. Y Dios salvó a Pablo por la gracia
de Dios. ¿Merecía Pablo salvación? No. ¿Merecemos nosotros ser salvos? No, pero lo somos porque le agradó a Dios salvarnos y porque somos salvos por su gracia. Miren en la pantalla una vez más. En estos versículos del 15 al 24, Pablo nos dice que Dios lo salvó, que Dios lo salvó por su gracia, que Dios lo salvó a través de Cristo. Usted más adelante puede ver esos versículos. Que Dios lo salvó para el bien de los demás y que Dios lo salvó para su gloria. Yo quiero que usted le tire una foto a esta imagen, porque quiero que usted entienda que para eso usted también está aquí. Yo quiero que usted entienda que Dios te salvó. Y Dios te salvó por su gracia. Dios te salvó a través de Cristo. Pero Dios te salvó para algo mejor. Dios no solamente te salvó para que estuvieras sentado aquí en esta iglesia, que viniera los domingos entre semana. Dios te salvó de la misma forma que Él salvó a Pablo, para que anunciara, para que fueras un instrumento a gentiles, a reyes y a toda persona que esté a tu lado, en tu trabajo, en tu escuela. Dios te salvó. Dios te salvó porque le agradó a Dios por su gracia, para su gloria, pero también para que le digas a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. La idea central una vez más del mensaje en esta mañana es la siguiente. El verdadero evangelio es inspirado por Dios. Transforma al mensajero y redefine su motivación. Ya no vive para agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. Para concluir, pensemos nuevamente en la ilustración que les conté al principio de Frank Abagnale. Una vez más, un joven que logró engañar a bancos, a aerolíneas, a hospitales, haciéndose pasar por piloto, por médico, por un agente federal. Sus credenciales eran falsas, su identidad era falsa. Todo parecía auténtico, pero no lo era. En Gálatas 1, del 10 a 24, Pablo defiende algo mucho más profundo que su reputación. Él estaba diciendo que sus credenciales no eran humanas. Pablo no está diciendo que no fue entrenado por los apóstoles antes que él. No recibió su mensaje por tradición religiosa. No buscaba la aprobación humana. Su autoridad no era prestada. Había sido revelada por Cristo. Mientras Frank Abagnale construyó una identidad falsa para engañar al mundo, Pablo recibió una identidad verdadera por la gracia de Cristo para impactar al mundo. Este hombre, Frank, cambió cuando un día fue apresado. Cuando un día fue apresado y fue confrontado por la ley, es cuando él cambió. Cuando dejó de correr. Pablo cambió. No cuando fue enfrentado por la ley. Pablo cambió cuando fue confrontado por Jesús. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio. Que solamente Cristo tiene poder para transformar a una persona. El Evangelio no es una religión fabricada por hombres. No es un mensaje ajustado para agradar a las personas. No es una tradición heredada para impresionar multitudes. El Evangelio es la gracia de Dios irrumpiendo en la vida de un pecador. El Evangelio es Cristo transformando a un perseguidor y convertirlo en un predicador. El Evangelio es transformando una vida separada de Dios a una vida que estará con Cristo por la eternidad. Solamente el Evangelio puede reconciliarnos con Dios. Solamente el Evangelio puede salvarnos. Y ese es el corazón de Pablo. El corazón de Pablo aquí en esta carta es esa. Que lo que él recibió es lo que está transmitiendo. De que solamente hay un evangelio, solamente hay un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Pablo dice, yo fui apartado del vientre de mi madre
Dios le agradó salvarme. Dios me apartó del vientre de mi madre para anunciar este evangelio. Iglesia, ese mismo evangelio de hace 2000 años atrás tiene poder para seguir transformando personas, para seguir transformando vidas. Muchas veces nos hacen esa pregunta toda la semana nosotros como líderes y pastores: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y a veces tratamos de dar muchas respuestas lógicas, psicológicas, y a veces nos olvidamos que el evangelio tiene poder, que todo lo que necesitamos está aquí en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que solamente en Cristo hay salvación, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios nos dice nuestra condición de que somos pecadores, pero la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos dice que si tú invocas a Cristo en el día de hoy, dice que serás salvo. Yo quiero hacerte esta invitación en esta mañana. Yo no sé en cómo está tu condición con Dios. Puede caber que muchas personas aquí hayan confiado en Cristo ya como su Señor y Salvador, pero puede ser que haya personas aquí que aún no lo han hecho. Y como sabes, en nuestra iglesia no queremos que pase una semana sin que usted no haya escuchado el evangelio, porque sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvar nuestras vidas. Quiero invitarte a cerrar tus ojos e inclinar tu cabeza. Quiero que pienses lo que hemos hablado. Y quiero invitarte a que en el día de hoy, si no lo has hecho, confíes en Jesús como tu Señor y Salvador. El evangelio nos enseña que Dios es santo y que nuestros pecados nos separan de Dios. Y de la única forma que podemos vivir con Dios por la eternidad, estar en el cielo por Dios por la eternidad, es aceptando, reconociendo, creyendo que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el evangelio. Y la Biblia dice que el que crea en ese evangelio será salvo. El que cree en Jesús será salvo. ¿Quieres tú creer en esta mañana? ¿Quieres tú confiar en ese Jesús para el perdón de tus pecados, para salvación y vida eterna? Si es así, quiero invitarte a que levantes la mano para orar por ti. Hay alguien aquí que quiere decirle: Dios mío, creo en ti. Reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y creo en ti para salvación. Hay alguien aquí que lo quiere hacer. Levante su mano. Veo su mano, señora. Dios la bendiga. Veo una segunda mano. Dios la bendiga. ¿Hay alguien más? Aquellos que levantaron su mano, quiero que oren después de mí esta oración. Repitan esta oración a continuación. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por amarme. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no merezco el cielo. Pero creo en el mensaje del evangelio. Creo que Jesús vino a este mundo a morir en una cruz por mis pecados. Creo que fue sepultado y creo que al tercer día resucitó. De esa forma dándome victoria sobre la muerte. Perdóname, Dios. Perdona mis pecados. Transfórmame. Sálvame. Dame una nueva vida en Cristo. Dame de tu Espíritu Santo para vivir una vida nueva y diferente para ti.
En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén, iglesia. Vamos a un fuerte aplauso a todos aquellos que hicieron esta oración. El Señor les bendiga. Nuestro pastor Dan tiene un anuncio para ustedes. Muy buenos días, bienvenido aquí a la iglesia Elevate. Si usted es un visitante y nos visita hoy por primera vez, bueno, esperamos que se han sentido aquí en casa. Solo le pedimos que paren allá afuera donde dice welcome o bienvenido y paren y reciban su regalito por estar aquí con nosotros por primera vez. Ahí en los asientos que están por delante de usted, hay una tarjeta que se llama la tarjeta de conexión. La puede llenar o pueden tirar una foto a este QR code que va a aparecer atrás de mí para poder llenar esa tarjeta digitalmente. El segundo anuncio que tengo es que ya estamos preparando para el día de resurrección y allá en el lobby van a notar en la misma entrada un cajón bien grande que dice Easter eggs. Y estamos ya en proceso de colectando los Easter eggs que están rellenados con un caramelo, algo que no se vaya a derretir en el calor del sol. Si usted quiere ya empezar a ayudarnos a traer esos Easter eggs, por favor empiecen a traerlo y lo pueden depositar ahí en el cajón por adelante. El segundo anuncio que tengo es mi favorito porque el domingo que viene cambiamos nuestro reloj. ¿Quién dice amén? I love that new time. Aleluya, Señor. El próximo domingo, ahora se adelanta el reloj, ¿no? Perdemos una hora de siesta, perdemos la siesta, perdemos dormir, pero está bien, el sol alcanza hasta las 8 de la noche, es amazing. El domingo que viene, por favor, adelanten la hora, si no van a estar aquí y Pastor Luis va a estar hablando en inglés, no van a entender lo que están diciendo, adelanten su reloj una hora. Y el día 15 de marzo vamos a hacer algo muy nuevo aquí en Elevate. Vamos a tener un domingo de alabanza. ¿Qué significa eso? Normalmente hemos tenido anualmente un tiempo de alabanza, normalmente un viernes por la noche, un sábado por la noche. Estamos decidiendo traer eso el domingo por la mañana. Va a haber predicación, va a haber la palabra de Dios, pero va a haber un tiempo más adelantado de alabanza. El día 15 de marzo vamos a tener lo que estamos llamando en inglés un Worship Sunday o un día de adoración. Planifique para estar aquí, inviten, va a ser un domingo fenomenal. Ya por último, nuestra voluntaria de la semana, una señora que sirve fielmente a la iglesia, ella y su familia. Un fuerte aplauso para mi amiga Sandra. Sandra sirve con el grupo de vidas que estamos ahora actualmente activos aquí en la iglesia de Elevate. Si usted conoce a Sandra, por favor, dale un high five, un abrazo, dale un apoyo bien grande por todo lo que ella hace. Iglesia, por favor, vamos a ponerlo de pie para poder cerrar este culto en oración. Señor, te agradecemos, Padre, por quien tú eres, Señor. Te damos las gracias, Señor, por los diezmos y la ofrenda que hemos recolectado en esta mañana, Padre. Te pedimos que tú la uses, Señor, fielmente para poder extender tu palabra aquí. Señor, para poder engrandecer a tu pueblo, Señor. Señor, también te damos las gracias por Sandra, su corazón, la manera que ella te ama, te sirve fielmente aquí en la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por la palabra predicada en esta mañana. Y, Señor, por último, te pedimos que pongas gente, personas, familias, Señor, por delante de nosotros para poder compartir el Evangelio de Jesús, Señor. Y, Señor, por favor, esté con nuestra iglesia universal, Señor, allá en las partes del mundo, Señor, que aparentemente se están revolviendo aún más, Señor. Sabemos, Padre, que son todas las señales que tu venida se acerca, pero ya, Señor. Señor, Maranata, te esperamos, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.